honor y futuro. Usted, hombre de las dificultades, supérese las adversidades para llenarse de gloria y liberarnos del poder opresor. Este 19 de abril se cumplen 214 años de aquellos primeros movimientos que llevaron a Venezuela a librarse del dominio colonial. El historiador Roger Blanco Fombona nos guió en un recorrido por ese capítulo en el propio escenario donde ocurrieron los hechos, en el centro de Caracas. Y desde 1874 está la estatua ecuestre del libertador Simón Bolívar acá en la Plaza Bolívar de Caracas. Pero no siempre fue así. En ese momento de los sucesos del 19 de abril de 1810, esto era la Plaza Mayor y el Mercado Mayor. Sí, señor. Todo comenzó aquí. Una mañana de Jueves Santo, y para conocer qué pasó exactamente me acompaña Roger Blanco Fombona, historiador y especialista en este capítulo de la historia, para relatarnos qué pasó. Sí. ¿Y por qué empezó aquí, en la iglesia? Bueno, empezó porque era un Jueves Santo y la costumbre de los católicos es ir a misa los Jueves Santos. Ese día asistieron las autoridades del momento, que eran Vicente Emparan, Vicente de Anca y Vicente Basadre, que eran los tres jefes del gobierno español en Venezuela, en Caracas específicamente. Al salir de la misa, Emparan y el resto de la comitiva son interceptados por los hermanos Salias, quienes eran miembros del Cabildo y conminan a Emparan y a su comitiva, insisto, a acompañarlos a Cabildo. Pero fue, tú sabes, una invitación medio obligada, ¿no? La costumbre era que después de la misa ellos se dispersaban. ¿Y la custodia de Emparan por qué no lo defendió? ¿Emparan por qué no se resistió? No se resistió, bueno, pudiéramos inferir que habían algunos métodos no pacíficos, por no decir otra cosa, que obligaron a Emparan a ir. Pero además la custodia de Emparan estaba metida en un movimiento que era mucho más grande de lo que nosotros sospechamos. Libertador, fue usted quien con un ejército bravío posó su espada para liderar a los pueblos, no para subyugarlos. Recuerdo perfectamente su espíritu libertario y su alma intrépida. Vamos de la iglesia a otro de los poderes que estaba funcionando para la época, que es el Cabildo. El Cabildo. La actual sede del Consejo Municipal de Caracas se erigió donde estaba el Cabildo en el año 1810. ¿Qué es lo más importante aquí? Que la sesión del Cabildo, que despoja a Emparan y a los otros dos Vicentes de su investidura, se hace en el espacio que hoy en día ocupa la llamada Capilla Santa Rosa, que era mucho más grande y que se fue reduciendo en el tiempo por las modificaciones. Pero quizás este edificio es el edificio histórico donde se resume la mayor parte de las conspiraciones de Caracas. Entonces, en esa Capilla Santa Rosa, que está allá adentro, reposa el acta de Cabildo de ese día, donde los cabildantes, que eran los mantuanos, y los otros grupos sociales sí tenían representantes. Mantuanos, blancos de orilla, blancos criollos. Blancos criollos. Los blancos de orilla eran los canarios. Exacto. Los blancos criollos eran los hijos de españoles nacidos en América. Que tenían riqueza, pero no tenían ningún tipo de poder político. Dicen que allí fue donde vino la gran molestia. Sí. Que tenían mucho poder económico, pero a la hora de realizar gestiones quedaban solapados por el poder extranjero que estaba sentado aquí. Correcto, podían llegar únicamente a ser cabildantes. No tenían derecho. Era muy simbólico. Sí, bueno, pero tenían poder. Ciertamente sí tenían poder, pero no podían ocupar cargos públicos, digamos. No podían ser ni capitanes generales, ni reales oidores, ni mucho menos de Hacienda. Porque era como poner a Zamora cuidando carne. Por eso es que decimos que este movimiento del 19 de abril de 1810 no fue solamente de ese día, se venía gestando desde todas esas situaciones del poder económico y de algunas inconformidades que se venían dando desde hacía un tiempo. Exacto, es como que lo ocurrido el 19 de abril tiene más que ver con la inconformidad que tenían esas familias con la manera como se venía, como España venía cobrando sus tributos.
A raíz de las reformas borbónicas y que se funda la Capitanía General de Venezuela, se suceden infinidades de alzamientos. El más importante, evidentemente, es el del 19 de abril, pero los de antes, los alzamientos de antes, como la conspiración de Gualí España, también buscaban, entre otras cosas, ¿no?, la reivindicación económica de esos grupos sociales poderosos que tenían el control de la economía, pero que se veían sometidos por las reformas estatutarias que introdujeron los reyes en ese momento, la familia Borbón, que son los mismos que están ahora. Estos que están ahora son los nietos de esos Borbones de ese momento, Fernando VII. Lo que ocurrió en el Cabildo fue la explosión de un movimiento que se venía gestando desde varios años atrás y su desenlace ocurrió frente a la Casa Amarilla, la actual sede de la Cancillería, donde era el Palacio de Gobierno y se reunían los poderes. Y acá era la Plaza Mayor, estaba el mercado. Es correcto. Este era el mercado mayor. Y por eso la reunión de gente en ese momento a la que se dirigen para. Claro, aquí estaba el pueblo reunido. Jueves Santo, cerca del mediodía. Correcto, o sea, era zona de mercado. El propio sitio. Era... pero además, ¿qué es lo que te quiero contar? Ebullición de fuerzas allí de gente. Exactamente, pero aquí había muchos conjurados. Aquí había mucha gente que sabía de lo que estaba ocurriendo. Exacto. Y estaban preparados por si había que salir, pues había que salir para adelante. Conjurados, estamos hablando de toda la gente que estaba en ese movimiento precursor de sacar el Paran de poder. Y que conocía de lo que estaba ocurriendo. Aquí y en el exterior, por supuesto. Sí, en el exterior también, pero aquí, fíjate, ¿por qué te pongo este caso? Porque, por ejemplo, nosotros tendemos a pensar que, como lo dice en la televisión cuando ponen el himno nacional, es una canción compuesta por Vicente Sales o José Landaeta, pero que fue promulgada por Guzmán Blanco. Eso es perfectamente cierto, pero la canción ya existía. En 1810 hay crónicas que cuentan que había una canción patriótica, subversiva, que se llamaba Gloria al Bravo Pueblo. Y estaban los hermanos Landaeta en todo eso. Los hermanos Salia y los hermanos Landaeta. No salen los hermanos Landaeta. Y otras familias de Caracas. Y estaba el hermano mayor de Simón Bolívar también en todo ese movimiento. Correcto. Recordemos que el Libertador, el futuro Libertador, estaba confinado a su casa de San Mateo, donde está el ingenio. Él estaba como castigado allá. Y José Vicente, que era el hermano, José Vicente Bolívar, fue como el operador en ese momento o el representante de la familia Bolívar en toda esta situación. Todo eso que pasó el 19 de abril. De hecho, luego de los sucesos del 19 de abril, el gobierno recae en la Junta Suprema de Caracas e inmediatamente ofician a todos los cabildos y comenzaron los cabildos de Calabozo, de Cumaná, de Margarita, de Valencia, a sumarse a lo que había ocurrido en Caracas. Mi espíritu se llenó de júbilo al leer aquellas hermosas cartas, recordando esos años de enseñanza. Usted formó mi corazón para la libertad, para la justicia, para lo grande y para lo hermoso. Yo he seguido el sendero que usted me señaló. Solo yo puedo dar mis verdaderas ideas un verdadero valor y hacer mis defensores la justicia que merecen. Vamos a recapitular. 19 de abril de 1810. Fue el día en el que se firmó el acta del Cabildo de Caracas y donde se constituye la nueva Junta de Gobierno. Exactamente, pudiéramos decir que es el primer paso hacia la consecución de la independencia. Hacia la consecución de la independencia. Ya hicimos 2 puntos de recorrido, la iglesia, el cabildo y llegamos a la casa de gobierno. A la casa de gobierno, a la sede del ayuntamiento, a la residencia de Emparan. En estos balcones, en uno de estos balcones, hay también algunas diferencias en la forma de conocer este relato. Se dice que fue pero también tenemos relatos donde se dice que fue aquel. El de la esquina, sí. Donde estaba Emparan dirigiéndose a la gente. ¿Qué le decía Emparan a la gente en ese momento? Bueno, las crónicas recogen... ¿Cuál es Emparan? Y le cuentas a la gente. No, imagínate, las crónicas... Y acá estaba José Cortés Madariaga. José Cortés de Madariaga. Diciéndole que no. Emparan lo que le dijo fue, bueno, ustedes quieren mando, es decir, me quieren a mí en el ejercicio del poder.
Por eso te nombraba la gente que estaba aquí, el pueblo más llano, que estaba conjurado y empezaron a decir, no, no, a gritar no. No. Eso no solamente fue una generación espontánea, es decir, fue un acto político lo que hubo. El 19 de abril fue el primer paso público de esa gesta que permitió librarnos del yugo español, que el año siguiente se consolidó con la firma del Acta de Independencia el 5 de julio. Y bueno, agradecemos al historiador Roger Blanco Fombona por darnos más luces para conocer lo que fue todo este proceso del 19 de abril de 1810. Y es que es importante que conozcamos de la historia. ¿Por qué es importante? Bueno, porque la historia nos hace libres. Que si nosotros conocemos quiénes somos, podemos avanzar mucho más seguros hacia el futuro. Y claro, y con este episodio del 19 de abril me despido. Soy Jairin Torres, UNTV.